Desde pequeña escuchaba en la radio, en mi casa, en Cuba, esa radio que yo escuchaba en español, y entre los principales temas noticiosos escuchaba mencionar a Israel y a un conflicto con los palestinos. También se mencionaba el Líbano, también se mencionaban guerras en esa zona de Oriente Medio. En la televisión, también por la década del 70, las imágenes que yo veía, bueno, pues eran las de Yasser Arafat y su séquito, por una parte, y por la otra, los israelíes, pero siempre demonizados por la parte de la radio y la televisión comunista del régimen cubano. Eran los peores, eran horribles, eran de todo. O sea, no había para la parte israelí ningún concepto que no fuera sumamente peyorativo, y todo para destacar a nosotros los cubanos que la parte de la justicia, de la verdad, estaba en lo que proclamaba, en lo que pedía y en lo que, bueno, pues pretendía Yasser Arafat. Bueno, también en los últimos años, y ya yo voy a ser más directa cuando volví a enfocar directamente, porque bueno, en la emisora mi trabajo específicamente no era con el tema de Oriente Medio, mi trabajo estaba enfocado inside Cuba, aunque bueno, en algunos momentos yo tenía que escribir algunas noticias o interactuar con los reporteros de Oriente Medio que enviaban sus reportajes, pero bueno, no era el centro de mi trabajo, de ahí que algunas historias me llegaban breve, pero todas no podían, no era todo el tiempo mi trabajo enfocado allá, y Cuba, el que conoce Cuba y los cubanos que me escuchen, sabe que, bueno, pues el tiempo hay que dedicarlo con mucho esmero y también con mucha perseverancia. Ya en estos últimos 8 años o 10 para acá, con el tema de internet y las redes, las cosas han mejorado, pero antes había que estar todo el tiempo muy concentrado en el tema cubano. Pero bueno, volvamos al día de hoy y volvamos a cuando comienza la batalla campal por la presidencia de Donald Trump, Joe Biden, aquellas etapas anteriores. Volví a centrar mi atención y mi mirada ya en el plano personal y cuando terminaba mis horarios de trabajo en toda esta situación de Oriente Medio y de seguir entendiendo, tratando de comprender. Y bueno, pues ocurrió la idea de Donald Trump, la orden de pasar la embajada, las oficinas o el edificio, el lugar de Tel Aviv a, bueno, pues a Jerusalén. Y volví a la carga, por decirlo de alguna manera. Yo hoy quiero compartirles, estoy en un extenso tema porque ya voy pasando, pero estos temas son interesantes y voy a compartirles. Otra de las referencias que yo encontré en los puertos visitados. Y este que les voy a compartir hoy fue una publicación de 2018 en un sitio, está en español, se llama elconfidencial.com, y allí hace un análisis de un libro que por esos días, bueno, pues cobraba notoriedad. El libro, qué casualidad, se puede encontrar con las siguientes palabras: Jerusalén, la no ciudad desgarrada que corre hacia un precipicio. 2018. Veamos de qué se trata. Meir Margalit, profesor y activista israelí, analiza la situación de Jerusalén, su división y conflicto permanentes en su último libro, una especie de certificado de defunción para la ciudad que ama. La ocupación israelí en Jerusalén se ha revestido de normalidad y se ha tornado algo tolerable. Hay incluso palestinos de la parte oriental de la ciudad que no se sienten ocupados. Nuestra lucha fracasó totalmente. Meir
Margalit pronuncia esta especie de certificado de defunción con tono pausado y una resignada y contenida tristeza. Recuerden, 2018 fue la fecha en que se publicó en El Confidencial. Esto ustedes lo pueden ir a leer allí, está en español y solo tienen que poner Jerusalén, la no ciudad desgarrada que corre hacia un precipicio. Yo continúo con este análisis que hizo en este sitio esta persona. Jerusalén es para este profesor, investigador, escritor y activista israelí un inagotable objeto de estudio y por encima de todo la ciudad que ama profundamente, pese a que la califica de indecente y cree que está corriendo hacia un precipicio. Su libro, Jerusalén, la ciudad imposible, ha ganado el 4º premio Catarata de ensayo y acaba de llegar a las librerías. La obra es una completa fotografía de la situación actual de Jerusalén, de su división y conflicto permanente y de la marginación y trato injusto que sufren los palestinos de la ciudad, que representan un 40% de la población por parte de las autoridades israelíes. Margalit, nacido en Buenos Aires en 1952, fue durante 10 años concejal en el Ayuntamiento de Jerusalén por el partido de izquierda Meretz y conoce los entresijos de la gestión municipal y los medios que, según él, se usan para hacer que la presencia palestina en Jerusalén sea cada día menor. El mayor triunfo del alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, ha sido esta normalización de la ocupación. Él ha logrado dar al palestino la sensación de que las cosas van mejorando. A esto se suma el hecho de que la autoridad palestina ha decepcionado enormemente a sus ciudadanos y de que lo que pasa en países vecinos árabes da mucho miedo, explica el autor, el periodista que analizó el libro. Paralelamente, el palestino de Jerusalén va reduciendo su relación sentimental con los palestinos que están al otro lado del muro de separación construido por Israel, y esto hace que su lucha se debilite. Los palestinos están hartos, pero sobre todo desarticulados. En Jerusalén ya no hay líderes palestinos ni movimientos populares. Todo el que levante la cabeza se le acalla enseguida, agrega. Si Jerusalén es para Margalit una ciudad imposible, es porque en el fondo es una no ciudad, un lugar donde las comunidades que la componen no tienen ningún denominador común. Lo único que mantiene a esta entidad unificada es la fuerza policial, pero cuando una ciudad se gobierna solo por la fuerza y todos competimos contra todos, no puede sobrevivir mucho tiempo. Por esto, mi propuesta es dividir Jerusalén en 3 partes: Palestina, judía ortodoxa y laica, para luego volver a unificarla, pero con bases más sensatas, apunta el autor. Margalit admite que la división territorial de Jerusalén es imposible, pero sugiere una división funcional, sin barreras ni muros y con 2 alcaldías separadas, donde los barrios palestinos estén gobernados por palestinos y los barrios israelíes por israelíes. Porque eso de que los judíos decidan cómo vivirán los palestinos o que los judíos laicos decidan en lugar de los judíos religiosos no es sano y no es justo. Un día los palestinos serán mayoría. Margalit recuerda que de los 31 concejales del Ayuntamiento de Jerusalén, ninguno es palestino. Los palestinos no participan en las elecciones municipales de la ciudad porque hacerlo significaría avalar de alguna manera la ocupación israelí.
Pero un día los palestinos serán mayoría demográfica y entonces sí decidirán votar y tendremos un alcalde palestino en Jerusalén, vaticinó en el libro en el 2018 Margalit. Para este activista, las autoridades de Jerusalén usan dos armas para dominar al palestino. El presupuesto, que es claramente discriminatorio, ya que consagra un 11% al 40% de la población, y el plan urbano, que marca los espacios donde podrán vivir y cuyo objetivo es evitar que los palestinos construyan y crezcan en Jerusalén. En el libro, Margalit se parte de la premisa de que la ocupación siempre será inmoral, por mucho que se intente dotarla de un rostro amable. Ismael marca a los palestinos los límites de la vida a los que pueden aspirar. Es otra de las razones que hacen que Jerusalén no sea una verdadera ciudad, porque se empieza a ser ciudad cuando se respeta al otro, y respeto y ocupación no son compatibles, apuntó. Según este activista y autor, en Jerusalén existe un mínimo roce entre palestinos e israelíes, pero no hay conocimiento mutuo ni empatía. Nadie se pone en la piel del prójimo. No nos preguntamos qué sentirá ese palestino cuando le detienen todos los días y le cachean de forma humillante, por ejemplo. Esa falta de empatía nos impide ser una ciudad decente, estima. Y las perspectivas para Jerusalén y para el entendimiento entre israelíes y palestinos no son, según el autor, demasiado alentadoras. El traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén será, según él, el último clavo en el ataúd del proceso de paz israelo-palestino, ya que en Israel no hay ahora una oposición política preocupada con la paz. En Estados Unidos no se vislumbra a nadie que quiera relanzar las negociaciones. Europa está paralizada ante este conflicto y la autoridad palestina ha perdido fuerza y legitimidad. No creo que la apertura de la embajada en Jerusalén provoque grandes manifestaciones porque los palestinos no tienen cómo organizarlas, pero sí será un hecho simbólico. Ahora está claro que en nuestra generación no veremos la paz, que esta fase del conflicto ha terminado, que hemos fracasado y que hay que pensar en nuevas estrategias, lamenta el autor del libro. Entre estas nuevas estrategias estaría, según Margalit, despertar de nuevo la conciencia palestina en Jerusalén, una labor que podría corresponder a organizaciones internacionales que por ahora se han concentrado más en la denuncia y en el conteo de los supuestos abusos. Y bueno, pues ya ustedes saben que aquí, esto no lo dice ni el autor ni lo dice nadie, esto lo digo yo, aquí entra entonces la ONU y todas esas organizaciones que viven bajo esa sombrilla. Continuamos. Por ejemplo, uno de mis alumnos, un chico palestino aplicado e inteligente, me dijo recientemente: usted se ha equivocado, profesor, nosotros no estamos ocupados. La ocupación empieza al otro lado del muro de separación. Yo puedo ir a la playa, a Tel Aviv, a tomar cervezas en Jerusalén hasta la medianoche sin que pase nada. Son los otros palestinos los que están ocupados. Al oír esto me pregunto, ¿con qué derecho sigo yo luchando contra la ocupación si ni siquiera los palestinos de Jerusalén comparten esta idea? Dice el autor del libro. Según Margalit, la línea roja que podría frenar este proceso de acomodación del palestino de Jerusalén y la ocupación israelí será la religión. Los disturbios registrados en julio de 2017, cuando Israel decidió instalar cámaras de seguridad y sistemas de detección de metales a la entrada de la explanada de las mezquitas y el cierre de la iglesia de Santo Sepulcro en marzo de este año,
en protesta por la decisión de la alcaldía de Jerusalén de cobrar impuestos a las iglesias, muestran la fuerza del factor religioso. En ambos casos, las autoridades israelíes tuvieron que dar marcha atrás. Aquí este hombre, este autor, este experto, este hombre que vivió allí, que tiene conocimiento de causa en lo que está hablando, está diciendo, bueno, pues la fuerza que tienen desde el punto de vista del factor religioso. Él nunca ha mencionado aquí a todos esos personajes terroristas que se escudan en toda esa, se escudan o se introducen por debajo y como pueden con estas autoridades religiosas para hacer lo que hacen. Pero él propone desde la parte religiosa, desde la parte en que tiene que ver con las iglesias y la fuerza que desde el punto de vista, digamos que evidente, habría en el caso de las cuestiones estas de que las iglesias se muestren fuerza, porque ya en esa fecha las autoridades israelíes tuvieron que dar marcha atrás. Dice el autor, los palestinos sienten que solo en la mezquita o en la iglesia o en el caso de los cristianos mantienen un poco de dignidad. Por más esfuerzos que Israel haga por comprarlos o absorberlos, toda esta campaña se detendrá a las puertas de la mezquita. Y esto creo que puede ser una buena noticia. Margalit desgrana también su decepción ante el vacío que existe en la izquierda israelí y la invulnerabilidad que parece tener el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. El laborismo israelí quiere ahora limitar a la derecha creyendo que así conseguirá votos. Es un gran error y lo pagará caro. Creo que estamos condenados a vivir con la derecha algunos años más. Y si Netanyahu cae en algún momento, su sucesor en el partido, el Likud, podría ser peor que él, considera. El autor, hijo de un superviviente del Holocausto, ha vivido un largo proceso personal desde el sionismo de derecha que le trajo a Israel hasta las ideas que defiende actualmente. Esto fue en el 2018, recuerden que se lo dije al principio. Admite la soledad y la complicación que se siente al ser una nota disonante, al pensar diferente a la mayoría de la población israelí y a criticar abiertamente al actual gobierno israelí. Personalmente es complicado, pero a mi edad ya me lo tomo con más tranquilidad. Pero conozco jóvenes que me dicen que comparten mi lucha, pero no pueden firmar nada o ir a una manifestación porque tienen miedo a que les echen del trabajo, les marginen en la universidad o les pinchen las ruedas del coche. Es frustrante y complicado cuando vives en una ciudad como Jerusalén. Está claro que en este momento es más fácil ser de izquierda en Tel Aviv o Haifa, concluye. Con esto, amigos, bueno, pues termino este segmento de hoy. Hoy, bueno, me pasé de los 30 minutos, pero quería, bueno, compartir con ustedes todo este análisis y compartir con ustedes el análisis de otros y lo que han publicado otros y volver a, bueno, pues recordarles a todos ustedes que esta historia y esta situación que vivimos ahora se ha podido evitar desde hace mucho tiempo. Por eso les insisto siempre en la fecha de cuando se publicaron estos artículos o cuando se habló de este tema, porque ya en otras ocasiones les he ido mostrando cómo durante ese tiempo y mientras ocurría todo esto, por debajo de la tierra, los terroristas seguían avanzando, cavando, y al final de todo, bueno, pues ahora es difícil de esa manera en que ellos han puesto la esencia a flor de piel y en que Israel ha ido a por ellos, ya van entendiendo entonces cuán difícil es
reconocer un Estado palestino, cuán difícil es lograr concordia en la región si no ponemos nuestro empeño, nuestra capacidad de análisis y de acción en ver, en no seguir la narrativa de siempre, en no seguir montados en el paradigma de siempre, no más INRI, porque esto puede tener otras formas de parar ya esto y al mismo tiempo buscar una idea conciliadora y que las energías que se gastan en armas, el dinero que le quitan a los contribuyentes para alimentar más conflicto en la región y toda la aparente sabiduría que tienen algunos para enfocar a los seres humanos en la dirección de la concordia y de la paz, bueno, todas esas energías, concentrarlas en buscar una solución que no sea seguir la narrativa de siempre. Esta que trae conflicto, confrontación, muerte, desolación, terror. Esa es la que necesita la humanidad. Bueno, amigos, compártelo, envíaselo a tus amigos. Es una forma de ayudar a los demás a pensar, a razonar, a buscar con cabeza propia respuesta a todas estas historias, porque es muy triste que casi, como yo en el plano personal, casi 60 años después, tenga que decir, como me dijeron aquellos campesinos allá, aquellos amigos allá en el centro de Cuba, en la región Escambray, con desgano, que lo difícil que resultaba entender este conflicto.